Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo podcast sobre los cereales y todo lo concerniente al aspecto microbiológico. Esta es una serie de videos que he elaborado con la intención de que ustedes puedan construir sus aprendizajes y conocer mucho más aspectos sobre los cereales, sobre la seguridad alimentaria, la inocuidad de los mismos, tan valioso que es hoy en día saberlo por políticas y por salud pública. Como objetivo general sobre este tema es conocer las diferentes alteraciones, métodos de conservación de los cereales y productos derivados. Para ello, les elaboro la siguiente guía. Vamos a conocer cuáles son los objetivos, que son los que he mencionado, que es conocer las diferentes técnicas, métodos de conservación, las diferentes alteraciones que pueden haber de los cereales y de los productos derivados. Vamos a generar un preámbulo sobre lo que son los cereales, fuentes de contaminación, formas de conservación, la asepsia que debe de emplearse, la utilización de calor, de radiación, las alteraciones reales, granos cereales y sus harinas, que es elemental que lo conozcan dentro del ámbito de la microbiología. Para tener una idea sobre los cereales, recordemos que hay cereales que se identifican dependiendo de sus regiones geográficas. Por ejemplo, en el caso del Viejo Mundo se habla mucho del trigo. En el Nuevo Mundo se habla mucho de lo que es el maíz, más que todo en la región central y parte de la norte. En otros lugares como Suramérica se habla de este grano que les expongo que se llama la quinoa, que es conocido también como el grano milagroso. Hoy en día viene siendo una alternativa nutricional por sus bondades. Recordemos que la quinoa no tiene ni esta sustancia que genera hipersensibilidad como lo es el gluten, ¿verdad? Que el gluten, aspectos químicos del cual yo no voy a profundizar. La idea es que ustedes sepan que la quinoa en sí tiene ciertas bondades de macronutrientes y la bondad que a la vez no presenta esta sustancia que genera problemas de hipersensibilidad. Y es que hay diferentes tipos de cereales. Como les digo, tenemos el maíz, el arroz, el trigo, cebada, también el sorgo, el centeno, avena, mijo, el trigo camut, que es mucho más duro, la espelta. De ellos podemos mencionar que hay cereales que no tienen gluten, como por ejemplo el arroz no tiene gluten. El maíz ciertamente no es un cereal que tenga gluten, tiene determinada cantidad de carbohidratos y reconocerlo. Para nosotros que vivimos en Centroamérica es usual el consumo de tortilla, tamales y todos los productos derivados del maíz. Más en estos últimos días que estamos por finalizar lo que es el invierno, ¿verdad? Tenemos el trigo, que es un alimento ancestral, es un alimento que se ha utilizado para la elaboración de pan y que lo manejan mucho los europeos. La cebada, el sorgo, la avena. Pero de los que no tienen gluten les mencionaba el arroz, el maíz, el mijo, la quinoa, está el trigo sarraceno, el amaranto y también el sorgo, que por cierto el sorgo ha sido un cereal incomprendido porque se utiliza más que todo hoy en día para alimentar a los cerdos y debería de ser también de consumo humano. Bueno, si nosotros hablamos de los que sí tienen gluten, pues está el trigo, la cebada tiene gluten, el centeno, el camut, la espelta, incluso la avena, que naturalmente la avena en sí no tiene gluten, pero es importante considerar la posibilidad del contacto cruzado durante su procesamiento y producción. En sí misma la avena no pertenece a la familia de los cereales que comúnmente contienen gluten, como el trigo, como la cebada y el centeno.
Sin embargo, en muchas ocasiones los productos de avena pueden estar contaminados con gluten debido a la forma en que se cultivan, procesan y almacenan en instalaciones también donde se procesan cereales con gluten, porque es uno de los cereales que se utiliza, que se produce de forma masiva, sabrán ustedes, en los supermercados abunda. Pero es que las personas que lo consumen sufren de hipersensibilidad. ¿Y cómo llamamos nosotros a esas personas? Sería lo interesante, porque todas las enfermedades que generan hipersensibilidad tienen una calificación en el mundo de la salud. Nosotros lo conocemos como celiaquías o enfermedades celíacas, que esto es generalmente está vinculado con el gluten. Es esencial optar por avena certificada como sin gluten en estos casos para no tener esos inconvenientes, o hay que revisar la etiqueta que diga que es para personas con restricciones de gluten. Este producto conocido como avena, el cereal, están siendo procesados y certificados para evitar el contacto cruzado con cereales que puedan contener gluten. Ahora, si estamos buscando opciones libres de gluten, es importante elegir productos de avena etiquetados como sin gluten para asegurar que estén libres de cualquier contaminación potencial con gluten. Ahora, dije una palabra que a lo mejor parece ser nueva, como por decirlo, la gente lo conoce como contaminación cruzada en el caso de los entes microbiológicos. Cuando hablamos de sustancias que puedan generar problemas como la hipersensibilidad, hablamos de lo que es contacto cruzado. Que el contacto cruzado se produce cuando un alérgeno se transfiere involuntariamente de un alimento a otro, o incluso en pequeñas cantidades del alérgeno que puede trasladarse a otro alimento y que pueda causar severas reacciones que puedan llegar a ser mortales. Esto haciendo un pequeño preámbulo, ¿sí?, sobre el aspecto de las celiaquías. Pero hablando sobre los cereales, es que estas son hierbas que pertenecen a la familia de las gramíneas. Son de las fuentes más importantes de hidrocarburos, de hidrocarbonos, de carbohidratos, perdón, no estoy en química orgánica, de hidratos de carbono en la dieta humana. El trigo, el arroz, el maíz son los cultivos de los cereales más importantes sobre la base del tonelaje mundial y se producen anualmente más de 300 millones de toneladas. Sin embargo, jóvenes, cada especie de cereal está adaptada a crecer en un lugar en particular. En la playa, en la zona de San Miguel, no vamos a sembrar trigo, obviamente, no crece, no prevalece. Las condiciones climáticas, aunque el programa de mejoramiento de los cultivos se ha extendido a rangos incalculables, sigue siendo un factor que influye en la disponibilidad de estos cereales, las condiciones conocidas como edafoclimáticas. O sea, las condiciones edafoclimáticas hacen una relación del tipo de suelo, de la humedad, altura, de la temperatura, de la cantidad de nutrientes que se le pueden brindar. Eso califica la zona donde se cultivan los cereales. Esto como para que tengan un poco de conocimiento agronómico. Ahora, si nosotros hacemos referencia a los contaminantes, es que recordemos que los cereales pueden tener contacto con la tierra, más cuando en su procesamiento se seca en los pisos o en las carreteras. Si ustedes han tenido esa oportunidad de verificarlo, pues es una situación hasta cierto punto deplorable, pero que no tienen otra forma las personas. Sin embargo,
volviendo al tema anterior, creo que olvidé mencionarles que en el caso de las celiaquías hay una serie de síntomas que podemos nosotros identificar. Esto es importante saberlo porque ustedes pueden consultarle, jóvenes, a las personas. Primero deben de saber que cuando las personas con celiaquía consumen gluten, su sistema inmunitario reacciona de forma exagerada y ataca las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son pequeñas proyecciones que aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. Cuando estas vellosidades están dañadas, el cuerpo no puede absorber adecuadamente los nutrientes de los alimentos. Generalmente los síntomas de la celiaquía pueden variar desde graves a leves. Los síntomas más comunes que ustedes pueden evidenciar en estas personas es que tienen diarrea, pierden peso, tienen anemia, fatiga, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, gases, bastantes gases, estreñimiento, dolor de huesos, calambres musculares, depresión, y pueden causar la infertilidad. Estas afectan a las personas de todas las edades, pero es más común en niños y en adultos jóvenes. Para determinar si una persona tiene celiaquías, se basa en una combinación de factores, incluyendo antecedentes familiares de celiaquía, que viene vinculado con la genética, descripción de los síntomas, que sería como un diagnóstico, ¿verdad? Parte de lo que es un diagnóstico. Generalmente el médico lo realiza, el alergólogo. Ustedes pueden tener la idea nada más. Se tiene que analizar la sangre, biopsia intestinal. El tratamiento de las celiaquías es una dieta libre de gluten, una dieta en la que no esté esta sustancia, y evitar todos los alimentos que lo contengan, incluido el trigo, sería el pan, la cebada, el centeno, la avena, y seguir una dieta libre de gluten. Las personas con estas celiaquías pueden mejorar sus síntomas y prevenir complicaciones graves, como les decía, agrego la osteoporosis a todos los, incluso pueden ser susceptibles a tener cáncer. Entonces, en resumen, la celiaquía es una enfermedad seria, pero con diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, las personas con celiaquía pueden llevar una vida saludable y plena. Como les comento, tiene solución realizar lo que es un análisis sobre las celiaquías. O sea, sí son tratables y generalmente participan los nutricionistas. Pues jóvenes, esto lo voy a dejar como primera parte de estos podcasts. Voy a continuar con los siguientes temas de una forma mucho más breve y concreta, y de esa forma ustedes logran construir sus conocimientos en relación a la microbiología y la inocuidad. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Cuídense mucho, pasen un feliz día. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.